Bueno, yo quisiera estructurar mi argumento en virtud de dos silogismos interconectados que Gloria va a tener que responder si quiere dar una respuesta sustantiva a la cuestión. El primer silogismo parte de una premisa mayor muy conocida por todos ustedes que dice así: el libertarismo fundamenta su filosofía práctica, o sea, su ética y su política, en el principio de no agresión. Premisa menor: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Por lo tanto, conclusión de este primer silogismo, el libertarismo no admite la matanza de seres humanos inocentes. ¿De dónde saco esto del principio de no agresión? Bueno, todos lo saben, de la literatura más importante que ha dado el movimiento libertario y sus intelectuales, empezando por Rothbard, por ejemplo, que la primera vez que cita la cuestión del principio de no agresión es en el año 1963, en su ensayo titulado La guerra, la paz y el Estado. Allí establece claramente que el axioma fundamental del liberalismo, en resumen, es que no se puede emplear la violencia contra un no agresor. Esto lo dice textualmente allí, esto lo va a repetir después el Manifiesto Libertario de 1974 en su capítulo 2 titulado El Credo Libertario, y también va a aparecer en el prefacio de 1982 de La Ética de la Libertad. Respecto de Ayn Rand, que yo sé que Gloria es más bien randiana, bueno, Ayn Rand toda su ética la estructura en función del principio de no agresión. Esto está clarísimo, por ejemplo, en el capítulo 1 de La Virtud del Egoísmo, titulado La ética objetivista, donde dice puntualmente lo siguiente. Dice: el principio político básico de la ética objetivista es: ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro. Es decir, acá tenemos el principio de no agresión claramente establecido, lo cual nos permite elaborar un segundo silogismo que depende del primero. Ese segundo silogismo va a tener su premisa mayor, ¿sí?, la conclusión del primer silogismo. Esa premisa mayor dice lo siguiente: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Premisa menor: un feto humano es un ser humano inocente, por lo tanto, conclusión: matar a un feto humano violenta el principio de no agresión. ¿A qué quiero ir con todo esto? Quiero ir a que la pregunta por la despenalización del aborto y si los libertarios pueden o no estar a favor de ella depende de una pregunta previa, que es cuándo empieza a existir ese ser humano al cual hay que proteger de la agresión de los demás. Es decir, si vamos a hablar del principio de no agresión como estructurante axiológico de la filosofía ética y política del libertarismo, necesitamos especificar en qué momento empieza a existir ese ser humano inocente al cual se refieren. Yo voy a intentar mostrarlo y defender la idea de que empieza desde la fecundación, con arreglo a la biología, a la genética, a la metafísica, y al final voy a hablar un poquito también de biopolítica. Empiezo por la biología. Voy a usar de la biología la teoría celular. Tiene dos postulados fundamentales la teoría celular. Por un lado, la mínima unidad de vida es una célula. Segundo postulado fundamental: toda célula proviene de otra célula de la misma especie. Por lo tanto, si esto es así conforme la teoría celular, la primera célula embrionaria está viva y es parte de la especie humana. ¿Por qué está viva? Porque se desarrolla, se multiplica, se divide, ¿sí? ¿Por qué es parte de la especie humana? Porque proviene del hecho de la singamia, o sea, de la fusión de los núcleos de los gametos. Y no solo está viva y es parte de la especie humana, sino que además es totipotente, algo que explicaré brevemente en un ratito nada más. A su vez, gracias a la genética, por otro lado, sabemos que desde el momento cero, el embrión posee normalmente un cariotipo de 46 cromosomas completo que reafirma su pertenencia a nuestra especie. En estos 46 cromosomas completos ya podemos encontrar, por lo tanto, todos los genes de este individuo. Ahora bien, como dije antes, estas primeras células son células madres totipotentes, o sea, que son capaces de formar un individuo completo. Yo la he leído a Gloria tratando de comparar los espermatozoides, o sea, los gametos, con la célula madre totipotente, y esto es un error biológico garrafal. La célula madre totipotente es, como su nombre lo indica, totipotente. Un gameto es una célula muy especializada. La célula madre totipotente tiene la posibilidad de crear un individuo ella misma, ¿sí? Empezar con esa creación, algo que, insisto, empieza del momento cero. Entonces, la información genómica, además de este nuevo individuo, es diferente a la que presentan los cromosomas de sus progenitores, y sus cromosomas son de un individuo humano que además ya podemos saber que es extremadamente joven si se miden, por ejemplo, que los telómeros de su ADN son muy largos, lo cual indica que es muy joven. Lo que nos individúa
en efecto, conforme la ciencia más moderna, es nuestra información genética. No hay fundamento entonces para decir que la condición de ser humano se adquiere gradualmente, porque desde el momento cero la pertenencia humana a la especie ya está presente biológica y genéticamente. Y esto, trasladado al lenguaje de la metafísica, podría llevarnos a afirmar lo siguiente, que el desarrollo de una potencia presupone la esencia de la cual se desarrolla. Es decir, que eso que se desarrolla como ser humano, si se desarrolla como ser humano desde el momento uno, tiene que tener entonces la esencia de ese ser humano. En acto primero, a ver, sus potencias de ser humano ya están en acto primero, como lo explicó muy bien Zanotti y otros filósofos que han seguido la tradición aristotélica, que es la misma que han seguido Ayn Rand, ¿sí? Entonces, como lo explicó además el padre de la genética moderna, Lejeune, si la vida no comienza con la fecundación, entonces no comienza nunca. Ahora, en último lugar, en mis últimos 30 segundos, quiero dejar asentado la cuestión de la biopolítica. Entiendo que Gloria Álvarez es politóloga también, entonces supongo yo que debe manejar el paradigma de la biopolítica, porque con arreglo al paradigma de la biopolítica podemos comprender a su vez que el aborto, ya sea despenalizado o legalizado, siempre es una política estatal. Siempre está detrás una política de control demográfico, tal como la empiria histórica del siglo XX y del siglo XXI ha mostrado. Los ejemplos sobran. Informe Kissinger del 74, informe Rockefeller para el gobierno de Estados Unidos en el 72, el crecimiento del presupuesto para el control de la población en el resto del mundo durante la época de Lyndon Johnson. Por ejemplo, la conferencia de la ONU del 94 en el Cairo sobre la población y el desarrollo, etcétera, etcétera.